¿Qué vas a grabar? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Paz y bien para todos los hermanos que nos están viendo en directo y nos van a empezar a ver. Una vez más con ustedes, el hermano Luismi, el menor de todos ustedes. Esperando que estén bien, damos gracias por conocer una nueva noche y haber conocido un nuevo día también. Vamos a empezar con la oración de San Francisco de Asís. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde haya error, ponga yo la verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar. En ser comprendido como comprender. En ser amado como en amar. Porque dando se recibe. Olvidándose de sí se encuentra. Perdonando se es perdonado. Muriendo se resucita a la vida eterna. Bien, carísimos hermanos, pues vamos a seguir después de esto con la oración, con el libro que habíamos dejado hace unos días. Damos por aquí la bienvenida a Mariano José Benvides. Paz y bien, gracias por unirte a nosotros. Seguimos con este precioso libro, El centenario de la restauración de los franciscanos conventuales en España. Seguimos leyéndoles sobre él. Tiene notas informativas, notas históricas muy importantes y relevantes. Como bien digo, nos pueden también visitar a través de nuestra página en YouTube. Nuestro canal en YouTube, es Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia. Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia. Esa es nuestra página, nuestro canal en YouTube, que también nos pueden visitar y van a ver muchos vídeos. Tenemos más de 500 vídeos aproximadamente colgados, surtidos y variados. Si les gustan, simplemente darle a suscribirse y que vamos subiendo poquito a poco. Bueno, pues nada, sin más preámbulos, vamos a dar continuación después de haber estado unos días de descanso con este precioso y bello libro, como digo, en el cual nos cuenta la historia, los 100 años de el centenario de la restauración de los franciscanos conventuales en España. Ya nos llegamos prácticamente en el año 1905 y de ahí en adelante continuamos leyendo. En este caso, el apartado dice: contrato entre la parroquia de San Esteban y los franciscanos conventuales.
Saludamos por aquí también a Claudia Almeida Hernández. Claudia Almeida Hernández, paz y bien. Gracias por estar también con nosotros. Dice, se conserva también la escritura privada del contrato entre la orden y la parroquia de San Esteban de Granollec. El contrato se firma el 3 de febrero del año 1906. Es importante en cuanto se nos dan a conocer en él los derechos y deberes con relación al arciprestazgo de Granollers. Su transcripción me parece muy oportuna. Dícese así: otorgada entre el reverendo doctor don Onofre María Viada y Viada, cura y párroco de la villa de Granollers del Valles, y el reverendo don Miguel Ángel Salvador Remón, superior de la comunidad de religiosos menores conventuales de la misma, a los 3 de febrero de 1906. Se parece que en la villa de Granollers del Valle, a los 3 de febrero de 1906, reunidos el doctor don Onofre María Viada y Viada, presbítero, cura, párroco, arcipreste de la parroquia iglesia de esta población y de Ans del Valle, del Vallés, de una parte, y de la otra el reverendo padre don Miguel Ángel Salvador Remón, presbítero menor conventual, obrando el primero en virtud de autorización de su eminencia reverendísima el cardenal obispo de esta diócesis de Barcelona, dada con decreto de 21 de noviembre próximo pasado por él, que se concede el permiso para el establecimiento canónico en esta villa y parroquia de Granollers a una comunidad de religiosos de la Orden de Menores Conventuales. Ambas partes han acordado celebrar el presente contrato, que otorga en la forma que sigue. Bueno, damos por aquí también la bienvenida a Blanco 9968, paz y bien, gracias por estar con nosotros. Dice, primero, el reverendo doctor don Onofre María Viada, haciendo uso de dicha autorización, cede en su usufruto perpetuo a la expresada orden de menores conventuales y en representación a su señor superior de la comunidad del reverendo padre don Miguel Ángel Salvador, el templo que bajo la advocación de Nuestra Señora de Montserrat existe en la parte superior de la presente villa, así como también todos los terrenos anejos de sus pertenencias que lo circuyen o rodean. Segundo, de la presente cesión se otorga mediante las condiciones impuestas en el mencionado decreto de autorización, de cual obra una copia auténtica en el archivo parroquial y otra en el archivo de la expresada comunidad de menores conventuales, y cuyas condiciones literales transcritas son del tenor que sigue. Primero, que los religiosos de la Orden de Menores Conventuales continúen disfrutando de nuestra beneplácito y del de nuestros legítimos sucesores en el gobierno de esta diócesis. Segundo, que no puedan exigir al reverendo señor cura párroco de Granollers indemnización alguna por razón de las obras de dichos religiosos
llevaren a cabo en la iglesia y terrenos continuos a la misma, objeto de cesión si voluntaria o forzosamente tiene que abandonarlos, en cuyo caso quedarán a favor de la iglesia. Tercero, que la comunidad de menores conventuales cumpla para hacer uso de dicho beneficio con los santos fines de su orden. Cuarto, que los expresados religiosos enseñen el catecismo en los días ordenados por la Iglesia y en las horas más convenientes y oportunas, y que ayuden al párroco en la preparación de los niños que hayan de hacer la primera comunión. Quinto, que en los domingos y días de precepto celebren el santo sacrificio de la misa en las horas más favorables a juicio del párroco para que los feligreses puedan cumplir el precepto lo más cómodamente posible y que se rece en público el Santo Rosario todos los días del año en la iglesia de la comunidad. Bien, ese era el quinto, vamos por el sexto. Que ayuden al párroco en el confesionario y fomenten la piedad por los medios dispuestos en su orden, de acuerdo también con el párroco, sin cuyo consentimiento no podrán establecer asociación o congregación alguna de fieles que tengan por objeto la práctica del culto o la caridad. Séptimo, que administren los sacramentos a los que se hallaren gravemente enfermos y habiten la barriada del templo en construcción, si así lo solicitaren y estuvieren en peligro de muerte visitando y asistiendo a los moribundos. Y octavo, que fuera de lo expresado de las cláusulas que anteceden no ejerzan acto alguno que corresponda a la jurisdicción del párroco y de un modo especial en la referente o oficios de sepultura, funerales, aniversarios, misas de ofertorio y celebración de matrimonios. Entendiéndose esta limitación sin perjuicio en lo que se relacione con el sepelio y exequias que el derecho canónico concede a los religiosos. Bien, hermanos, pues ahora vamos con el tercer punto. Tercero dice que en virtud de esta cesión, la reverenda comunidad cesionaria tendrá la obligación que contrae que satisfacer desde el día de hoy en adelante todos los impuestos y demás cargos ordinarios a que están afectas las casas cuyo usufructo se concede. Cuarto, el reverendo doctor don Onofre María Viada y Viada confiesa que recibió oportunamente del reverendo padre don Miguel Ángel Salvador Remón las 4.000 pesetas por las cuales se compró a doña Dolores y Escol y Bernier y Barbani la casa y censo de que trata la escritura que autorizó don Domingo Roca, notario de esta villa, a los 5 de diciembre del año próximo pasado. Declarando el reverendo doctor Viada que siempre
y cuando el reverendo padre don Miguel Ángel Salvador Remón quiera, le formase escritura pública de venta a su favor de todo y cuanto fue objeto la antes calendada, sin que deba darle cosa alguna de precio por cuanto lo tiene satisfecho, según antes se ha dicho, y que si el mismo reverendo Padre Superior por cualquier circunstancia le conviniese a la que quisiese enajenar a cualquier persona particular o entidad, el mismo doctor Viada le formaría la escritura y consentiría como desde ahora para dicho caso la consciente el que en el referido Padre Superior o quien hiciera sus veces cobrase el precio. Quinto, que el reverendo doctor don Onofre María Viada hace todas las antedichas declaraciones no solamente por si en expresada calidad de cura párroco de esta villa, sino que además para tantas cuantas personas le sucedan en el expresado cargo parroquial. Y sexto y último, dice el reverendo padre don Miguel Ángel Salvador Remón, en su dicha calidad de tal superior de la comunidad referida de religiosos de la orden de menores conventuales establecidos en esta villa, acepta una cesión y declaraciones y en su consecuencia se obliga con dicho nombre al cumplimiento de tantos cuantos deberes le resultan, no solamente de las condiciones sobreinsertas, mediante las cuales su eminencia reverendísima el señor cardenal obispo concedió la expresa autorización, sino que además tantas cuantas otras le nazcan y puedan nacer del presente. Documento que ambas partes se obligan a elevar a escritura pública, siempre que cualquiera de ellas la exija o pida a la otra, pero a costa de los solicitantes y que ahora firman por duplicado y a un solo efecto en esta dicha villa de Granollers del Vallés, en la fecha antes expresada, últimos vale esta edición. Don Onofre doctor María Viada, cura párroco, y Fray Ángel Salvador y Remón, menor conventual. Bien, hermanos, ahora vamos al apartado dentro de este centenario de los frailes conventuales, al dicho la Iglesia. ¿Qué decimos dentro de la Iglesia? Pues vamos a ver qué nos dice. Dice, la Iglesia, iniciada por don Jaime Barba, antecesor de don Onofre, tenía levantado el ábside y 2 capillas aún sin terminar. El padre Ángel piensa dedicarla a San Antonio de Padua, de quien espera la ayuda espiritual y material que falta. Del resto pensará nuestro San Antonio, al que quiero dedicar la iglesia, que será digna del santo. Para que los fieles participaran económicamente en la construcción de la iglesia, el cardenal Casañas
obispo de Barcelona, emanó un decreto el 10 de mayo de 1906, concediendo 200 días de indulgencias. Dícese así: vista la precedente instancia, concedemos benévolamente 200 días de indulgencias a aquellos de nuestros amados diocesanos que contribuyan con alguna limosna a las obras de conclusión del templo del convento de frailes menores conventuales de Granollers, bajo la advocación de Nuestra Señora de Montserrat y San Antonio de Padua. La decreto y firma su eminencia reverendísima, que certificó el cardenal obispo por mandato de su eminencia reverendísima el cardenal obispo don Ramón Salvia Civit. La nave central estaba levantada poco más de 1 metro de los fundamentos. Su altura es de 25 metros, su anchura de 15 metros. En la iglesia se comienza a celebrar el Domingo de Ramos de 1909, aunque se inaugura en junio. En 1909 la iglesia tenía 4 altares. Bien, ahora vamos a otro apartado que dice pasos hacia las nuevas fundaciones. Ya en 1907 se intentó aumentar el número de conventos, que acaso hubiese sido lo más interesante en el balbuceo de la Restauración, para desbloquear problemas y aligerar la evolución de la fundación. Las miras estaban puestas en la adquisición de la iglesia de nuestro antiguo convento de Villafranca de Penedès. Sobre este asunto no se tienen más noticias. La misma situación se repite cuando se desea abrir una casa en Tarrasa. En 1909 no se indican motivos, se desconoce el por qué no se llevaron a cabo estos planes. Dice aquí un apartado: la gente les quería bien, los párrocos de Granollers y pueblos colindantes les estimaban por su sencillez. A los hermanos de la orden conventual. En el apartado La Fraternidad en el año 1907. Dice: la Fraternidad de Granollers, el 4 de enero de 1907, la formaban don Ángel Salvador, guardián, buen predicador enfermo durante más de 3 meses con dolores de cabeza y de estómago. Don Miguel Salvador, anciano y enfermo, sufría de la vista. Murió el 18 de marzo del año 1908. Don Pedro Balestra, de la provincia de Génova, provenía de Asís. Fray Antonio, de quien se desconocen los apellidos y el tiempo de su estadía en Granollers. Fray Francisco Tenaglia, del que se desconoce la fecha de su llegada a Granollers, fue trasladado a Italia el 7 de enero de 1907. Un joven de 20 años a quien el padre Balestra enseñaba latín. Francisco Ramón Játiva, limosnero del convento. La gente de Granollers les quería bien. Durante los meses de enfermedad del padre Ángel, el pueblo les ayudó, y la leche y el caldo de gallina, lo único que podían tomar,
era regalado a porfía por los vecinos de la villa de Granollers. Oigan eso, hermanos. Los párrocos de Granollers y pueblos colindantes les estimaban por su sencillez y pronta disponibilidad en cualquier necesidad. Vamos ahora al siguiente apartado. No sin antes, vamos a saludar también, acaba de entrar con nosotros, Franciscan 12.000. Franciscan 12.000, paz y bien. Gracias por unirte a nosotros. Ahora vamos con el apartado de las vocaciones. Dice, después del joven que entró en Alcalá de la Selva, no siendo aceptado por Roma al no ser hijo natural, le siguieron Fray Antonio, que ya queda señalado en el apartado anterior entre los miembros de la Fraternidad de Granollers de 1907. Fray Francisco Ramón Játiva, natural de Caude, entró en el convento de Granollers en febrero de 1906. Fray Alonso López ingresó en Granollers el 25 de julio de 1906. Estudió Osimo, Italia. Fray Pedro Melero ingresó en Granollers el 5 de noviembre de 1907. Emitió la profesión simple el 13 de abril de 1911. El padre Ángel, que con frecuencia utiliza un lenguaje grandilocuente escribiendo al padre general, habla de diversos jóvenes que pidieron entrar en la orden, entre ellos un aspirante de 39 años que ya había estado en la abadía de Santo Domingo de Silos, Burgos, de quien el viceprior comunicó a los frailes de Granollers que se había salido voluntariamente, pues no podía soportar el frío y ellos no poseían otra casa en España. También estuvo llamando a las puertas de nuestro convento en Granollers en 1907 un joven que se laureaba en leyes. Además, ese mismo año se presentaron otros dos. Quizá uno de estos sea Fray José María Valls Villanueva, que hizo el noviciado en 1908 y emitió la profesión simple en el abril de 1909 en el Sacro Convento de Asís. En una nota escrita en el libro de profesiones del Sacro Convento se dice que Fray José Valls, que un mes después al tener noticia el maestro de novicios de que había venido bajo falso nombre, que pertenecía al partido anarquista y existía mandato de captura por las autoridades españolas, se le expulsó de la orden directamente. Oigan, hermanos, no sería descabellado pensar que estas circunstancias influyeron en la quema del convento en la iglesia de Granollers en julio de 1909. Durante la semana trágica, unos meses más tarde de la expulsión de la orden de Fray José Valls, o que al menos inculcase el odio contra el pequeño convento e iglesia, de hecho se cebaron preferentemente en la destrucción del convento de los conventuales durante dicha semana trágica. Nicolás Marcos Tejedor, de 25 o de 26 años,
joven de envidiable cultura y piadoso, al momento de comunicar esta alegre noticia al padre general, dicho joven llevaba en el convento un mes y poco más o menos. Un segundito, por favor. Bien, pues ahora vamos con lo que se llama la Semana Trágica, el apartado de la Semana Trágica. La Semana Trágica de 1909, en uno de los momentos dolorosos de la gestación de nuestra restauración en España, todo se vino al suelo. Obligó a comenzar de nuevo. Hubo momentos en los que se perdieron las esperanzas y se pensó en cerrar el convento de Granollers. Don Pedro Bonday volverá de nuevo a animar para reconstruir y confiar. El levantamiento tuvo su centro en Barcelona, aunque se extendió a toda la provincia. En él participaron sobre todo los anarquistas contra la Iglesia y en especial contra las órdenes religiosas. Para sofocar el levantamiento de los revolucionarios, vinieron refuerzos de Lérida, Mallorca y Zaragoza, ya que los soldados de Barcelona habían sido enviados a África. La resolución estalló el 26 de julio en Sabadell, quemando la iglesia monumental y varios conventos. Luego se extendió a Barcelona, donde se quemaron 38 iglesias. Se quemaron 38 iglesias. Y muchos conventos. Intentaron quemar también la catedral. Los lugares más castigados fueron Barcelona, Sabadell, Tarrasa y Granollers. Ahora vamos al apartado que dice la revuelta en Granollers. Hermanos, la revuelta en Granollers. La revolución llegó a Granollers el 27 de julio. Aquí se proclamó la República anárquica, hasta que se presentó un regimiento. Esta república duró unos 5 o 6 días. En Granollers cerraron las fábricas y reunidos los trabajadores en la Plaza Mayor pidieron a gritos quemar la iglesia de los frailes. Pidieron a gritos quemar la iglesia de los frailes. Cuando se proponían ir al convento, tuvieron noticia de que venía un convoy de soldados. Para impedir su llegada, marcharon a romper las vías. En el entretiempo, avisaron a los frailes y les comunicaron las intenciones de los amotinados. No se lo creían. Por la fuerza se los llevaron al lugar seguro. Solo se quedaron los jóvenes José Larceni y Pedro Melero para consumir las sagradas formas. A las 5 de la tarde ardían iglesia y convento. Y los dos jóvenes huyeron por la portería en llamas y perseguidos por los amotinados. No se llevaron nada, pensando que no estando los frailes
cesarían en su empeño de quemar el convento y la iglesia. Sin embargo, todo pereció en las llamas o a manos de los sublevados. La iglesia ardió por 3 días, alimentado el fuego con leña traída de fuera. Oigan, rociaron el techo con petróleo, pero no ardió. También intentaron quemar la iglesia parroquial. Damos la bienvenida por aquí a Lita Meriz 56, paz y bien. Gracias por estar y unirte con nosotros. Ahora vamos al apartado siguiente que dice el destino de los frailes de Granollec. Hasta el momento de quemar la iglesia y el convento, los frailes se hallaban en la rectoría de San Esteban. Al intentar quemar la iglesia parroquial y no encontrarse seguros allí, los padres Pedro Balestra y Francisco Saba, junto con el joven José Larceni, marcharon a Italia en tren. El padre Ángel, junto con Pedro Melero, se refugió en Viz, en el convento del Remey de los franciscanos observantes. Julián Hernández, que era el sacristán, se hospedó en casa de uno de los párrocos cercanos a Granollec. A un joven de Barcelona se le envió a pie a su casa, pues no había ni trenes ni carruajes. El padre Ángel, durante estos días aciagos, pensaba ir a Italia, llevándose a los postulantes Pedro Melero y Julián Hernández. Mientras estuvieron en Barcelona, antes de regresar a Granollec, residieron en el convento de los capuchinos de la ciudad condal. Vamos al apartado ahora que dice, ha sido una prueba. El señor Bordey, que ha sido el alma de nuestra fundación y quiere serlo de nuestro restablecimiento, escribió al padre Ángel dándole nuevas esperanzas. Le insta que saque fuerzas de flaqueza y continúe la obra de la restauración. Ha sido una prueba, le dice, y le sugiere que vaya a Granollers y hable con el párroco y que se acerque al ayuntamiento para hablar con el señor alcalde acerca de la indemnización por los daños materiales del convento y la iglesia. El padre Ángel fue a Granollers el 10 de agosto de 1909, donde pudo comprobar que el convento estaba completamente destruido y la iglesia muy dañada. Vista la situación del convento de Granollers, preparó una relación detallada de los daños sufridos en el convento y la iglesia y la presentó en el Gobierno Civil de Barcelona para enviársela al ministro de Gracia y Justicia. El gobierno fijó los daños en 25.000 pesetas, mientras que las autoridades eclesiásticas lo estimaron en 96.000 pesetas. Un primo del padre Ángel llevó personalmente la gestión en Madrid. En Granollec la gente recibió al padre muy contenta y decidió preparar el convento poco a poco. Ahora dice, continúa la restauración.
Con la Semana Trágica, la presencia conventual en España vuelve poco más o menos a la situación en que se encontraba en 1905, o acaso peor en cuanto a personal, pues ahora el Padre Ángel se encuentra solo para continuar la obra. A su lado estaba el señor Bordoy, animador espiritual y material de nuestra venida y permanencia en Granollers, y los postulantes Pedro Melero y Julián Hernández. En el siguiente apartado dice la reconstrucción del convento y de la iglesia. Como ya se había indicado, los padres Saba y Balestra eran del parecer de comprar las casas que estaban frente al convento y reconstruirlo allí. Esto no fue posible porque los propietarios eran 6 hermanos, el inmueble había sufrido 35 traspasos y tenía 6 embargos, además de que la compra era carísima al hacerlo solo con papel timbrado. Por eso el convento se reconstruyó con la ayuda de los bienhechores con planta baja y 2 pisos. Se levantó también una tapia para cercar el jardín. Las obras del convento comenzaron el 26 de marzo de 1910, con la colocación de la primera piedra sobre los fundamentos del convento consumido por las llamas durante la Semana Trágica. Los albañiles estuvieron hasta el 26 de agosto del mismo año 1910. El 28 de agosto, los religiosos Padre Ángel y Padre Balestra, que volvió de España en 1910, Pedro Melero y Julián Hernández se instalaron cada uno con un rincón. El convento se amplió en 1912. En 1913 el Padre Ángel pide permiso para construir al lado del convento 2 o 3 aulas para las escuelas antonianas, recibiendo ayuda del municipio. En 1917 las escuelas antonianas tenían un alumnado de 76 niños. Damos la bienvenida por aquí también a 4884. Alicia, paz y bien, gracias por unirte a nosotros. La Iglesia, por su parte, se fue reparando de los daños sufridos en 1909, y se la fue embelleciendo poco a poco. El Padre Balestra levantó un altar al Santo Crucifijo. Como medio de difusión de la orden se publicó el mensaje de San Antonio de Padua, un boletín informativo mensual sobre la Iglesia y las escuelas antonianas. La dirección técnica y estética recaía en el don Dionisio Vicente y la administrativa en el padre Alfonso López. El primer número del número de mensajeros vio la luz el 1 de septiembre de 1917. Repito, el primer número del mensajero vio la luz el 1 de septiembre de 1917. Vamos ahora al apartado de vocaciones. En el apartado de vocaciones dice: una relación completa de las vocaciones es difícil hacerla por la carencia de un archivo de estos primeros 30 años de la provincia en España. La borrasca por la que ha pasado España, escribe el Padre Ángel,
creemos que no deba interrumpir nuestro curso ordinario, como no lo interrumpe en las otras órdenes religiosas. Obrando se entienden con relativa prudencia. Con todo, además, los miembros de la Fraternidad de Granollers de 1907 podemos señalar algunas otras vocaciones. Fray Buenaventura Ramón Bernabé, hermano de Fray Francisco Ramón, entró en Granollers en febrero de 1912. Emitió la profesión temporal el 26 de diciembre de 1915. Julio Saldaña ingresó en el seminario de Granollers el 14 de octubre de 1912. El 25 de febrero de 1913 llegaron 3 jóvenes a Granollers. Ramón Lorente Rubio, de 17 años, se volvió a casa el 11 de marzo del mismo año de 1913. Modesto Vicente Torres, de 16 años, de Cella. Luis Hernández Murciano, de 15 años, de Tramacastilla. Francisco Ramón y Gómez, que cursa el segundo de bachillerato, entró como postulante en octubre de 1913. 2 vocaciones adultas intentaron entrar en la orden en 1917. El padre Tomás Filiberto Leoliano, franciscanos menores de la Unión Leoniana del convento de Biar en Alicante, de 45 años. Llevaba 29 años con los observantes, dedicado a la predicación y a los ejercicios espirituales. Se carece de más noticias, y Juan Martínez, de 30 años, sastre de Cartagena, pedía ser admitido como hermano no sacerdote. En el apartado de la comunidad de Granollers, la Fraternidad de Granollers, en julio de 1913 la formaban el padre Miguel Ángel Salvador Remón, el padre Dionisio Vicente, padre Alfonso López, padre José Alonso García, fray Pedro Melero, hombre de una fidelidad heroica, Bernabé Remón, y luego fray Buenaventura, Modesto Vicente y Luis Hernández. La hermana Muerte visitó el convento de Granollers el 20 de noviembre de 1912. El joven Julio Saldaña Melero, de Boadilla de Rioseco, Palencia, que ingresó en Granollers el 14 de octubre de 1912, moría de un mal grano que tenía en una pierna el 20 de noviembre del mismo año. Pasamos ahora a la propuesta de nuevas fundaciones. Los conventuales de Granollers pidieron con insistencia a la curia general más religiosos con vistas a una mejor programación de sus actividades en el convento de Granollers y en el espacio geográfico del Vallés, así como para llevar a cabo la apertura de una nueva casa. El esfuerzo se lee en carta del 22 de diciembre de 1917, que ahora haga la orden por extenderse por España. Con la ayuda del Padre San Francisco será remunerada abundantemente con la relativa abundancia de vacaciones religiosas que se tenga. El padre José Alonso García en 1913
y su vuelta de vacaciones hablaba de asumir un santuario cerca de su pueblo en Castilla, que aunque tierra pobre es buena en vocaciones. Se pensaba abrir la casa de momento con la presencia de los padres José Alonso y Alfonso López, a quien la nueva fundación en la montaña le iría muy bien para su salud. En el apartado Con los ojos puestos en Barcelona, dice: desde muy pronto se pensó en tener una presencia en Barcelona, pero será a partir de 1914 cuando este sueño se intente hacer realidad con la ayuda de los capuchinos de la ciudad condal y más en concreto con el apoyo de la influencia de su ministro provincial, el padre Miguel de Esplugas. En 1915, con la ayuda de amigos y bienhechores, se compró una casa en Barcelona, pero el obispo diocesano denegó a la orden el permiso de entrada. En la visita canónica que el padre Dal Olio, procurador general, hizo a nuestro convento de Granollers, visitó esta casa, en la que no se llevó a residir. La casa se arrendó varios años, en los que apenas se cobró renta alguna. La noble señora Ana Carles Piferrer, en 1922, deseaba construir una iglesia en los alrededores de San Gervasio. La iglesia estaría dedicada al Santísimo Crucifijo, una antigua imagen de la familia de los Mendoza. La familia Carles Piferrer, con la iglesia hecha y amueblada, otorga 30.000 palmos de terreno de su propiedad para que a su lado se construya un convento para nuestros religiosos, a cuya custodia se entrega la iglesia e imagen del Santísimo Crucifijo, de antigua veneración en la propiedad de dicha familia, donde se encontró milagrosamente, como constaba en la fachada del antiguo edificio el año 1742. Se ruega a la Curia General que haga las gestiones y trámites oportunos ante la Congregación de Religiosas y el señor Obispo de Barcelona. Un segundo. Desconocemos los pasos dados, nuestra curia en la Congregación Romana, pero sí que conocemos por don Pablo Viñolas y Torres, sacerdote de Barcelona y miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona y terciario franciscano, que el señor obispo de Barcelona, doctor Raimundo Guillamec, y su secretario no otorgaban el visto bueno a los conventuales y en la fundación que deseaba hacer la familia Carles Piferrer en Barcelona. El convento estaría ubicado en la calle Víctor Hugo, número 155, en el término de la parroquia de los santos Gervasio y Protasio. Los inconvenientes que pone el señor obispo no existen, dice don Pablo, y en circunstancias peores fundaron los trinitarios. Desconocemos en qué y cómo acabó la oferta hecha por la familia Carles Piferrer. Luego se nos invita a entrar en Barcelona con la
benevolencia del señor obispo, pero cambia el modo y el lugar. Se nos ofrece el barrio de Colvals, de 8.000 vecinos. Carecemos de datos suficientes sobre la evolución de esta oferta. A mediados de 1928, se vuelve a hablar de nuevo de Barcelona con motivo de la visita canónica que realiza a nuestra casa de Granollers el ministro general padre Alfonso Orlini. En su relación escribe: me parece absolutamente necesario abrir una casa en Barcelona, no solo porque es ciudad importante y rica, sino por la labor apostólica que se puede desarrollar en ella, así como porque nuestros profesos temporales podrían hacer sus estudios en el seminario diocesano. A partir de octubre de 1928, los conventuales entran en Barcelona. La residencia se hallaba en pasaje de la Iglesia de la Concepción 1, segundo. Los estudiantes profesos iban al seminario. El padre Ángel había hablado con el señor obispo, el rector y el prefecto de estudios del seminario. Aceptan que un religioso viva con los estudiantes en el piso y también que tengan oratorio, aunque no público, sin necesidad de pedir permiso al señor nuncio. Mientras tanto, el padre Aquiles Fosco y fray Buenaventura Remón asisten a la colonia italiana de Barcelona, tratando de obtener por medio del cónsul italiano en Barcelona alguna residencia para poder habitar, pues donde se hallan los clérigos es demasiado estrecho. Las cosas estaban todavía cogidas con alfileres cuando el padre Ángel publica en La Vanguardia una nota informativa anónima en la sección de crónica religiosa que decía así: nueva comunidad religiosa en Barcelona. Desde el 8 del actual se han establecido en Barcelona los reverendos padres franciscanos conventuales que tienen su casa de noviciado en Granollers por orden de los superiores de Roma y con la anuencia del señor obispo de la diócesis. Los jóvenes de dichos padres cursan sus estudios en el seminario conciliar. La nueva comunidad se halla instalada en la demarcación de la parroquia de la Concepción. La nota no fue bien recibida en la curia episcopal, ya que no era una casa abierta con las debidas licencias. El señor obispo creía que los novicios clérigos vivían en el seminario, por lo que ordena cerrar la casa hasta que no tengan el rescripto de la congregación para abrir en Barcelona. Por la nota del señor obispo se deduce que tienen permiso para enviar los jóvenes al seminario, pero no de estar en Barcelona, si antes no obtienen el rescripto de Roma. Con todo, nuestros estudiantes regresaron a Granollers 6 años después del canónigo arcipreste don Felipe Tejedor, amigo del hermano Buenaventura Remón, quiso favorecer en todo a los conventuales y les propuso la compra de un terreno perteneciente a una familia conocida suya, obteniendo el permiso del señor obispo para nuestra fundación. En Barcelona, el terreno señalado
se hallaba en el extremo sureste de la carretera de las Cortes llamada Gran Vía y cerca de la Plaza de España. Hubo dudas e indecisiones en fundar en estos terrenos o en el centro de la ciudad condal. El personal de las dos casas y el ambiente de cooperación fraterna se prestaba a que estuviesen debidamente servidos, con todo casi con un pie en Barcelona. Por diversos motivos no se logró establecer la orden en la ciudad antes de 1936. Y aquí, carísimos hermanos todos, y todos los que nos están escuchando, y los que nos verán más tarde a través de este mismo canal de Instagram y el canal que tenemos también en YouTube, que repito es la Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia. Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia. Bien, pues seguirán viéndonos estos vídeos. Aquí lo vamos a dejar por hoy. Seguiremos mañana, Dios mediante. Y vamos a acabar ya con la bendición final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues una vez más estuvo con ustedes el hermano Luismi Diego. Gracias por estar con nosotros. Saludamos por aquí que se acaba de incorporar hace poquito Jesús Reyes Escornejo. Un saludo muy grande para ti, de paz y bien. Y ya, pues, si Dios quiere, nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Que pasen todos una feliz noche, paz y bien, mis hermanos, y un abrazo muy fraterno.